Hoy quiero contarte un testimonio de vida. Nací en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, ubicado en el bello país de Colombia, municipio donde actualmente vivo con mi familia. Soy la hija menor de un hermoso hogar conformado por 4 hijos, adventista de nacimiento. Estudié odontología en la ciudad de Medellín. Dios me permitió casarme con un maravilloso hombre y formar un bello hogar que fue bendecido por la llegada de 2 preciosos pequeños. Nuestro primogénito, Yesid Santiago Macías Carvajal, y nuestra princesita, Gisela Ariana Macías Carvajal. Dios me dio el inmenso privilegio de dedicar mi vida al cuidado de mis hijos. Cuando nació nuestro primer hijo, no dudé ni un segundo en retirarme de trabajar de mi profesión y dedicarme tiempo completo al cuidado de mis pequeños. Gracias a Dios, Él nos permitió crear una institución educativa, en donde siempre le hemos sido fieles a Él y hemos devuelto mediante los diezmos todo lo que a Él le pertenece y mediante las ofrendas una muestra de gratitud hacia nuestro Creador. Dios nos ha bendecido y no he tenido la obligación económica de tener que volver a trabajar. Y así he tenido el maravilloso privilegio de dedicarme tiempo completo al cuidado de mis hijos. Decidí educar a mis niños en casa, conforme al ejemplo de la niñez de Jesús. Ha sido una experiencia maravillosa, de la cual nunca me he arrepentido ni un solo segundo. Mis niños, que hoy en día tienen 9 y 11 años de edad, son niños felices e inteligentes, que dedican gran parte de su día a la lectura de la palabra de Dios y al servicio de Dios en su causa. Hace 3 años, en mayo del 2017, descubrimos que nuestro primogénito Santiago, que en ese entonces tenía 8 añitos de edad, tenía el don de predicar la palabra de Dios. Empezamos a ver cómo le gustaba hacerlo y cómo realmente disfrutaba cada minuto de sus predicaciones. En octubre de ese mismo año hubo un concurso a nivel nacional y nuestro hijo quedó seleccionado junto con otros 2 niños más para concursar en Medellín, en la Universidad Adventista de Colombia. Fue una experiencia maravillosa. Viajamos a finales de octubre con mi esposo y mis hijitos y también nos acompañó mi hermano con su esposa y sus 4 hijitas, que viven al frente de nuestra casa en Saravena. Son sus primitas amadas, las primitas amadas de mi hijo, y son sus fans número 1. Allí en Medellín vivían las otras 4 primitas de mi hijo, hijas de mi cuñado, hermano de mi esposo. Disfrutamos el ver a nuestro pequeño de solo 8 añitos dirigirse a un auditorio de más o menos 800 personas, y él lo disfrutó aún más. Y aunque ese día sinceramente nosotros como padres estábamos muy nerviosos, nos sorprendimos al ver su tranquilidad. La verdad parecía que tuviese 0 pánico escénico. Ese maravilloso día dijimos, wow, este es el camino que Dios tiene preparado para nuestro bebé. Vamos a apoyarle en su talento para difundir la palabra de Dios conforme a lo que Dios nos ha ordenado hacer. Vivíamos tan felices, decíamos con mi esposo que teníamos una vida casi que perfecta. Lo que no sabíamos ni alcanzábamos medio imaginarnos era que solo días después nuestras vidas darían un giro total y nunca nada volvería a ser igual. En el viaje de regreso ocurrió un inesperado accidente en el carro en que iba mi hermano con su familia, saliendo de la ciudad de Bucaramanga. El carro en que ellos iban quedó totalmente destruido, le fue dada pérdida total. Milagrosamente Dios salvó las vidas de todos. Mi hermano y mi cuñada sufrieron fracturas, pero solo fueron fracturas, y las 4 pequeñas, mis sobrinitas, repito, asombrosa y milagrosamente, no sufrieron sino rasguños, algunos moretones. Fue increíble el milagro que presenciamos ese día. Hasta el mismo periódico local de la ciudad así lo dijo. Me quedé en esa ciudad, en Bucaramanga, junto con mis hijitos para ayudarles con el cuidado de las niñas mientras ellos se recuperaban. Finalmente, después de un mes, ya esto fue casi para mediados de diciembre del 2017, volvimos felices a nuestro pueblito, a nuestra casita, alabando y dando gloria a Dios por el milagro de volver todos vivos, sanos y salvos, pensando que ya todo había pasado. Pero las tragedias aún no terminaban, solo estaban iniciando. 15 días después, el 29 de diciembre, recibimos una trágica llamada. Otro accidente inesperado había ocurrido en nuestra familia, pero este accidente sí con consecuencias fatales. Las 4 niñas de mi cuñado, hermano de mi esposo, donde nos habíamos hospedado en Medellín unos días atrás, iban viajando en un carro junto con su madre y se accidentaron. 3 de ellas murieron en el accidente, pequeñas de 6, 7 y 17 años de edad, quedando vivas solo la madre y la pequeña Sarita, que en ese entonces tenía 12 añitos. Fue algo muy trágico y terrible para toda la familia. Nuestro pequeño Santiago, que siempre se ha caracterizado por ser un niño muy sentimental, sufrió muchísimo con la muerte de sus primitas. Se deprimió bastante. Fueron días en que no paraba de llorar y me preguntaba constantemente por qué Dios había permitido que algo así ocurriera. Las niñas fueron enterradas el 31 de diciembre y durante toda esa primera semana de enero del 2018, que fue muy dolorosa,
Santi se empezó a quejar de constante dolor en el pecho, pero asumíamos que era por el dolor que él estaba sintiendo en ese momento. El 4 de enero nos llegó otra mala noticia. Nuestro tío más cercano, hermano de mi madre, que era un fuerte apoyo para ella en su negocio, enfermó gravemente de cáncer de colon y tuvo que ser sometido inmediatamente a varias intervenciones quirúrgicas para intentar salvar su vida. Había sido noticia mala tras noticia mala, tragedia tras tragedia. Para la segunda semana de enero, a nuestro pequeño Santiaguito ya no solo le dolía el pecho, sino también le empezaron a doler sus huesitos. Empezó a manifestar taquicardias y fuertes dolores en sus articulaciones. Los dolores se fueron incrementando tanto hasta que el 25 de enero del 2018 ya no se pudo levantar en la mañana de su camita. Al principio pensábamos que era una virosis muy fuerte, un chikungunya, zika o algo así. Pero ese 25 de enero, cuando vimos que ya el dolor en sus tobillos era tan fuerte que le impedía moverse, dijimos, no, aquí hay algo más. Debemos llevarlo inmediatamente a urgencias. Cuando tomé al niño para alzarlo y levantarlo de su camita, él empezó a gritar, mamita, no, mamita, me duele, no me aprietes, no me alces, me duelen las costillas, me duelen todos mis huesitos. Lo bañé como pude en medio de su dolor y nos fuimos para urgencias en el hospital de nuestro pueblo. Allí le hicieron varios exámenes y nos dijeron que había algo extraño en su sangre, pero que no podían saber qué era, no había cómo hacerle exámenes más especializados. Así que inmediatamente hicimos gestión para llevarlo a la ciudad de Bucaramanga, con nuestros corazones en las manos, porque nos habían dicho que había una probabilidad de que lo que tuviese nuestro pequeño en su sangre fuese leucemia, el temido cáncer en la sangre. Conseguimos vuelos para el otro día y apartamos una cita particular con uno de los mejores pediatras de la ciudad. Él lo examinó y le ordenó un montón de exámenes de sangre. Al otro día salieron los resultados. El doctor nos citó en su consultorio y nos dice, estoy un 99% seguro de que la enfermedad de su pequeño es leucemia. Cuando yo iba a arrancar en llanto, él nos dice, tranquilos, que Dios no le da a alguien una prueba más dura de la que pueda soportar. Y el mismo Dios junto con la prueba les dará la salida. ¡Wow! Primera de Corintios 10:3 está esta hermosa cita. ¡Wow! ¡Qué maravilloso instrumento fue ese doctor que Dios utilizó en esos momentos para darle consuelo a nuestros corazones! Sin embargo, aún no le habían hecho la biopsia de médula ósea, así que pensamos que si depositábamos toda nuestra fe en Dios, Él haría un milagro en nuestro pequeño y los resultados saldrían negativos en esa biopsia. ¡Ay! Tenemos un Dios poderoso que puede hacer un milagro en solo un abrir y cerrar de ojos. Él es el Dios del imposible, así que nos aferramos a ese Dios del imposible esperando el gran milagro de que esos resultados salieran negativos. Dimos la noticia ante nuestros familiares y amigos y miles de personas empezaron a orar por nuestro pequeño. Siempre estaremos eternamente agradecidos por todas las personas que oraron por nosotros. Que Dios les recompense grandemente. Eso fue un día viernes. El lunes, nuestro niño fue hospitalizado, ya que todo su sistema inmunológico se encontraba comprometido y sus plaquetas ya estaban empezando a descender rápidamente. El día miércoles ingresa a quirófano para que le realicen una biopsia, la biopsia de médula ósea. Quiero hacer aquí un paréntesis para comentarte que nuestro pequeño había sido durante esos primeros 8 añitos de vida un niño extremadamente sano y saludable. Mi padre murió de cáncer cuando Santico tenía 2 añitos de edad, así que por medio de la experiencia de mi padre decidimos hacer cambios en nuestro estilo de vida y alimentación. Santiago creció sin tomar tetero, siendo exclusivamente amamantado. Durante su primer añito no probó la sal, mucho menos el azúcar. Su paladar fue acostumbrado a disfrutar de los alimentos sencillos, que fue la alimentación que Dios dejó para nosotros en el Edén. Sus primeros placeres fueron el brócoli, las aceitunas, la cebolla, en general todos los vegetales y las frutas. Su alimentación siempre estuvo libre de carnes y su paladar no apetecía casi ningún producto de origen animal, mucho menos gaseosas, postres o dulces. Debido a eso había sido un niño supremamente sano, nunca se enfermaba, casi ni gripe le daba. Nunca le habían tomado una muestra de sangre, ni le habíamos dado ninguna medicina, solo Dolex, pero muy de vez en cuando, porque siempre tratábamos todo con medicina natural, la cebolla, el limón, el ajo, la sábila, etc. Por eso también para nosotros esa noticia había tenido un impacto tan gigante. ¿Cómo es posible que un niño tan sano vaya de la noche a la mañana a desarrollar un cáncer? Entramos a la antesala del quirófano y fueron momentos de intensa angustia. Era su primera entrada a un quirófano. Cuando dicen, Yesid Santiago, es su turno. Él se aferró a mi cuello, me abrazó y me dijo, mamita, por favor, no me dejes entrar solito, no me dejes, mamita. Le dije, porque pensaba que esa sería su única entrada al quirófano, que debía ser fuerte. Mi amor, solo ser fuerte, que solo es esta vez y ya. Me aferraba a la promesa de Mateo 21:22.
todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vivimos momentos angustiantes en esa sala de espera. La biopsia de médula ósea la hacen introduciendo un pequeño taladro en la parte interna del hueso de la cadera. Su despertar fue muy doloroso, pero dimos honra y gloria a Dios por el milagro que ya estábamos seguros que Dios iba a hacer en la vida de nuestro pequeño. Santiago me preguntaba que cuándo nos iríamos para la casita allá en Saravena. Yo le decía, tranquilo mi amor, ya muy pronto nos vamos. Yo solo había llevado un par de mudas de ropa porque pensaba que el viaje a Bucaramanga iba a ser muy corto. Al día siguiente salieron los resultados de la biopsia. Aún no nos los habían dado cuando nos trasladaron al 7º piso de la clínica, a una habitación muy amplia, grande, bonita, solo para nosotros. Estábamos felices por esa habitación, pero ignorábamos en qué piso nos encontrábamos. Mi esposo se dirige hacia donde se encuentra la doctora para que le dé los resultados de los exámenes, mientras yo me quedé con mi pequeño y con mi niña, que también ese día me la habían dejado entrar a saludar a su hermanito y a saludarme a mí. Mi esposo hasta ese momento había estado fuerte como un roble y no había derramado ni una sola lágrima. Mientras yo lo esperaba allí con ansiedad, empiezo a mirar hacia todos los lados y veo que por todas partes estaba la palabra oncología. ¡No puede ser! Ese 7º piso era el piso de oncología pediátrica de la clínica. Mi corazón empezó a palpitar a millón. En ese momento, mi esposo entra por la puerta de la habitación y no necesito decirme una palabra, porque su rostro lo decía todo. Irradiaba una angustia que hasta ese momento no había percibido en él. Sus ojos estaban encharcados en lágrimas. Nuestro hijito preguntó, papá, ¿cuál es el diagnóstico? Si era lo que sospechábamos. Y él solo nos dice, sí, mis amores, es leucemia. Nuestro hijo siempre se ha caracterizado por tener una mente brillante, ha sido un niño con una inteligencia, madurez y confianza en Dios un poco comunes en un niño. Así que por eso nunca le ocultamos la realidad de su enfermedad, nunca le ocultamos qué era lo que él podía tener. Nos abrazamos en ese momento los 4 y lloramos hasta donde nuestras fuerzas lo permitieron. Eran como las 7 de la noche, así que las enfermeras le dicen a mi esposo y a mi hija que se tiene que ir. Les rogaba que por favor le permitieran quedarse allí solo por esa noche. No quería estar sola, menos después de esa noticia. Necesitábamos estar todos juntos en este momento de dolor y angustia, pero no fue posible. Las reglas de la clínica no lo permitían. Mi esposo se fue con el corazón en la mano y nosotros nos quedamos en llanto toda aquella noche. No dormí ni un solo segundo. Fueron muchas las preguntas y reclamos que le hice a Dios durante toda esa noche. Señor, ¿por qué? ¿Por qué si te pedí con fe, creyendo, no recibí el milagro? ¿Me estás castigando? Yo sé que no he sido la mejor hija tuya, he cometido muchos errores en mi vida, pero mi pequeño, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no me diste esta enfermedad a mí y no a él? Él es un niño talentoso que disfruta leer la Biblia y predicar tu palabra. ¿Por qué le permites esto? Él no se lo merece, yo sí. Castígame a mí y no a él. ¿Por qué si he hecho todo lo posible por cuidar de la salud de mis hijos, por no introducir drogas ni químicos en su cuerpecito, ahora le vas a permitir que sustancias tan tóxicas entren en su cuerpo? ¿Por qué si a él le encanta predicar tu palabra, ahora no sabemos si algún día le vayas a dar la oportunidad de volver a hacerlo? Fue mediante golpes y lágrimas que entendimos que la verdadera fe no es solo creer que Dios va a responder a tus oraciones, a lo que tú le pides, no. La verdadera fe es seguir confiando en Dios, a pesar de que Él conteste de una manera muy contraria a la que tú esperabas. La verdadera fe es aferrarte a Dios como lo hizo Jacob y no soltarte de su mano, pase lo que pase. Y esta fe solo se puede desarrollar a través del estudio diario de la palabra de Dios y la oración, que es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Iniciamos con el tratamiento de nuestro hijo. No se sabía que era más duro, si la enfermedad o el tratamiento. El oncólogo, un excelente ser humano, nos dijo que serían mínimo 2 años de tratamiento, claro, si todo salía bien, y que por lo menos en 1 año no podríamos pensar en regresar a nuestra ciudad, a nuestra casita en Saravena. También nos dijo que el niño iría a sufrir en este proceso, iría a sufrir bastante, pero que más sufriríamos nosotros como padres. Ay, mis queridos, y cuán cierto fue esto, porque realmente el dolor que sentíamos como padres era inmenso, sentíamos como si un puñal se clavase en nuestros corazones y lo atravesase. También nos dijo el doctor que nunca volveríamos a ser los mismos después de ese día, y también cuán cierto fue eso.
Empezamos a explicarle a nuestro niño que él era como David y que iba a luchar contra un gigante. Su gigante se llamaba Leucemio, pero que con el poder de Dios lo iría a vencer. Que así como Sadrac, Mesac y Abednego entraron al horno de fuego y Dios mismo entró con ellos y salieron sin que ni siquiera sus ropas oliesen a humo, así también él entraría a su propio horno de fuego. Pero no entraría solito, Dios entraría con él y le permitiría salir ileso y purificado de ese horno. Nos aferramos intensamente a las palabras de Jesús en Juan 11:4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mientras yo estaba hospitalizada con mi niño, allá comía, dormía, me bañaba, todo. Estábamos los dos hospitalizados. No quería despegarme ni un solo segundo de su lado. Mi valiente esposo tuvo que hacerse cargo de un montón de cosas él solo. Él fue una parte vital para nosotros en este proceso. Dios le dio una fortaleza increíble, la cual pudo transmitirnos a nosotros en la angustia. Tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Bucaramanga. Él consiguió un apartamento, un arriendo que Dios nos aparejó justo al frente de la clínica donde le realizaban a mi hijo el tratamiento. Este apartamento fue una gran bendición. Tuvo que viajar a Saravena a traer nuestra ropa, nuestras cosas. Gracias a Dios, mi suegra se trasladó también desde la ciudad donde ella vivía y se fue a vivir con nosotros durante ese primer año para ayudarnos y cuidar de mi chiquita. Fue una inmensa ayuda para nosotros. Recuerdo que solo 3 días después del diagnóstico de mi hijo, yo no había tenido la oportunidad de conocer a los demás niños con cáncer que se encontraban en este piso. Sus habitaciones permanecían cerradas. Un día salgo de la habitación y curiosamente todas las habitaciones estaban abiertas. Empiezo a mirar hacia los lados a todos los demás niños con sus cabecitas calvitas, sin cejas ni pestañas, todos débiles, pálidos, flaquitos. Mi corazón no pudo soportar más, rompí en llanto. Era imposible para mí aceptar que mi hijo, mi chiquito, se dirigía a ese camino y que en poco tiempo iría a estar así como los demás niños. Fueron 2 largos y duros años de tratamiento. Sobre todo el primer año fue muy, muy duro. Empezamos a luchar contra los horribles efectos adversos de las quimioterapias. Náuseas, vómitos, diarrea, inapetencia, pérdida del cabello, fuertes dolores en su cuerpo, huesos, sobre todo su estomaguito era muy afectado por estos químicos. Los dolores que algunas quimios producían en su estómago eran a veces insoportables. Insomnios, noches enteras sin dormir, placas en su boca. A veces eran tantas las placas que prácticamente no había un solo lugar en su boquita en que no las tuviese. Y aunque a mí me partiera el corazón, tenía que hacerle la limpieza. Me tocaba limpiarla hasta que su boca brotaba sangre. Me dolía muchísimo, pero tenía que hacerlo para que no se complicaran más. Algunos medicamentos inflamaban muchísimo su cuerpo, su cara se ponía hinchadita, redondita. Las venitas se le pusieron tan débiles y sequitas que a veces era casi imposible tomarle una muestra de sangre. Cuando lograba salir la sangrecita, era un gran milagro por el cual alabábamos a Dios. Transfusiones de sangre constantes todo el tiempo. Las quimioterapias para la leucemia tienen como objetivo matar las células malas de la sangre, pero no solo matan las malas, también matan las buenas. Así que solía quedar con muy poquitas plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, que son las células de defensa. Por eso tenían que realizarle muchísimas transfusiones de sangre y plaquetas. Hospitalizaciones constantes, pasábamos muchísimos días y semanas hospitalizados. La clínica se volvió nuestro segundo hogar. El separarme de mi otra hija, mi princesita más chiquita, partía también mi corazón en 2. Fiebres altas y muy frecuentes. Los cuidados con él tenían que ser extremos en higiene, en todo, ya que al tener sus defensas tan bajas podía contraer infecciones en cualquier lado. Las infecciones recurrentes en su sangre, estómago, pulmones. Los pulmones normalmente son los más afectados, ya que como después de algunas quimios se quedan con muy pocas células de defensa, a veces casi que 0, suelen hacer neumonías. Y estas son muy fuertes, ya que como su cuerpecito en ese momento no tiene cómo defenderse, muchos de los niños que conocimos allá en la clínica lamentablemente murieron por esta razón. Nuestro hijo hizo una neumonía en uno de esos momentos en que estaba sin celulitas de defensa. Fueron momentos de mucha angustia. Pero ¿saben? No todo fueron tristezas y sufrimientos. Hubo cantidad de cosas que si me detengo a contárselas hoy no acabaría. Pero como les dije, no todo fueron tristezas y sufrimientos. Aprendimos a vivir un día a la vez. Aprendimos a disfrutar el día a día lo máximo que podíamos. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y qué milagro tan grande fue presenciar esa paz, esa increíble e inimaginable paz que Dios nos dio en medio de la tormenta. Aprendimos a amar al dador del don, que es Dios, y no al don que queríamos, que era el milagro. Aprendimos a disfrutar la familia,
A pesar de la distancia, mi mamá, mi suegra, mis hermanos, mis cuñadas, cuñados, sobrinos, etcétera, todos fueron muy especiales con nosotros y de ayuda emocional invaluable en este proceso. Aprendimos a valorar el milagro de la vida. Cada día que veíamos a nuestro hijo despertar, respirando a nuestro lado, tibiecito, no podíamos más que alabar y glorificar a Dios y darle gracias por el milagro de la vida, por el nuevo día de vida que le estaba regalando. Y tú que me estás escuchando, ¿tú alabas a Dios cada día que te permite amanecer con vida a ti o a tus seres amados? Hicimos grandes amistades durante este proceso, creamos lazos de amistad que deseamos que perduren por toda la eternidad y procuramos siempre con cuanta persona nos encontrábamos en este camino fortalecer sus corazones mediante la palabra de Dios. Nuestro hijo hizo grandes amiguitos allí en la clínica y amiguitas, compañeritos de lucha, de batalla, niños que estaban luchando contra la misma enfermedad y contra otros tipos de cáncer. Lamentablemente, no todos pudieron ganarle la pelea a este gigante. Muchos de esos niños, desafortunadamente, partieron al descanso. Realmente creo que estas son una de las cosas que más duelen cuando uno lucha contra una enfermedad como esta. El ver morir a otros niños, a sus amiguitos que luchaban contra lo mismo. En momentos así, pudimos testificar de Dios con la bendita y maravillosa esperanza de 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados para siempre con ellos. Y en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Y algún día, papito, si entregas tu vida a Dios, tú y todos los demás papitos que perdieron a sus niños van a poder encontrarse y abrazar nuevamente a sus pequeños, tenerlos nuevamente en sus brazos. Esa es la maravillosa y bendita esperanza. Dios nos dio también un maravilloso momento, el privilegio de que nuestro pequeño fuese bautizado, luego de 10 meses más o menos de haber iniciado su tratamiento. Él pidió su bautismo y junto con su hermanita y sus primitas descendieron a las aguas del bautismo para entregar sus vidas a Jesús. Finalmente, después de esos 2 largos y duros años, el 5 de febrero de este año, hace 5 meses, nuestro pequeño volvió a entrar a ese quirófano para que le realizaran otra biopsia de médula ósea. Fueron más de 20 entradas a ese quirófano, 5 biopsias de médula ósea y 18 quimioterapias intratecales, que son unas quimioterapias que colocan en toda la columna vertebral. Lo hacen bajo sedación para evitar cualquier riesgo durante el procedimiento. Mediante esta biopsia se determinaba, ahora en este momento, este 5 de febrero, determinaban si su cuerpo ya estaba libre de células cancerígenas y si se podía dar por terminado su tratamiento. ¿Cómo creen que fue la espera de nosotros? Fueron momentos de ansiedad el esperar esos resultados. El 13 de febrero, una semana después, nos entregan los resultados. Y ¿saben? Ese ha sido el día más feliz y emocionante de nuestras vidas. Los resultados decían que su sangrecita estaba totalmente libre del cáncer. Estaba en remisión. Eso quiere decir libre de células cancerígenas. No hay palabras que puedan describir la emoción tan enorme que sentimos en nuestros corazones. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios por este maravilloso milagro que había hecho nuestro pequeño. Por fin habían terminado aquellos días oscuros, los días en que pensábamos que nunca iba a amanecer. En la clínica, en el piso de oncología, cuando un niño logra terminar el tratamiento, tiene una campana grande, la cual el niño avanza hasta allí y en presencia de todos los médicos, enfermeros, todo el personal, los pacientes que hay en ese momento, él toca esa campana y esa campana indica la victoria, indica la finalización de su tratamiento, indica que está sano en el nombre de Dios. Así que Dios le dio ese privilegio a nuestro pequeño. Ese día tan anhelado había llegado. Pero antes de hacerlo, antes de tocar esa campana, se dirigió a todos los que estaban allí, médicos, enfermeras, a todas las personas, y tuvo unas palabras con el único propósito de exaltar el poder de Dios. Si Dios no es el que lleva a cabo este tratamiento, de nada sirven los medicamentos y que se esfuercen los enfermeros y enfermeras y doctores. Ese fue el versículo, la promesa maravillosa bíblica por la cual nuestro hijo se aferró y por la cual dirigió estas palabras ante todo este personal. Todos los que se encontraban allí se arrodillaron y nuestro pequeño oró ese día para glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios nos dio el maravilloso regalo ahora de poder verlo nuevamente predicar su palabra. ¿Sabes? Satanás quiso arrebatar la vida de nuestro pequeño,
así como lo quiso hacer con Moisés cuando era un bebé. Pero Dios no se lo permitió. Y tal cual como nuestro oncólogo nos lo había dicho, nuestras vidas nunca volvieron a ser iguales, no. ¿Saben por qué? Porque ahora somos muchísimo más felices y agradecidos con Dios de lo que éramos antes de esa prueba. Solo unos días después de esto, de que Él tocara esa campana, inició esta pandemia. Y hoy en día, nuestro hijo ha tenido el privilegio de proclamar el Evangelio de Dios a través de las redes sociales. Su testimonio y mensajes han llegado a muchos lugares y países. Quiero recordarte en esta noche que en Jesús está la respuesta. Al inicio, hace 2 años, esperábamos que Dios contestara nuestras oraciones, librando a nuestro pequeño de esta enfermedad. Que los resultados de la primera biopsia fuesen negativos. Y saben, Dios no nos libró. Pero nos acompañó durante todo el proceso y fueron muchísimos los milagros que presenciamos durante su tratamiento. Una vez una misma enfermera jefe reconoció un milagro cuando Dios destapó una venita a nuestro hijo que estaba totalmente tapada. Hicimos nuestro el versículo de Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y entendimos que las bendiciones que recibimos son proporcionales a la fe que ejercemos. Entendimos que a veces Dios tarda en contestar a nuestras oraciones, pero es por nuestro propio bien. Pero cuando contesta, a menudo esta respuesta excede nuestras expectativas. Nos aferramos a Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las que nos parecen adversas. Entendimos que el milagro de la sanidad era algo supremamente sencillo para Dios. Si Él había resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, ¿qué le costaba sanar a nuestro hijo? Para Dios hacer eso era algo supremamente fácil. Sanarte a ti de una enfermedad es algo realmente fácil para Él. Lo que realmente es complejo para Dios es hacer el milagro espiritual, que es lo que Él quiere hacer cuando te permite pasar por pruebas, que cambie lo que tengas que cambiar en tu corazón y aprendas a vivir cada día por fe, aferrado de su mano. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque es lo que más quiero que se te quede grabado en tu mente. El mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida o en la vida de tu hijo familiar, es permitir que alcances la vida eterna. Es el milagro más grande que Dios quiere hacer en ti. Por eso te permite pasar por pruebas y por eso a veces tienes incluso que presenciar la muerte de tu hijo, hija o ser amado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él, solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.